que nos sintonizan en esta mañana del miércoles 4 de octubre del año 2023. Estamos dando inicio a nuestra programación de la mañana de la Tercera Iglesia Presbiteriana aquí en Aguadilla, y pues queremos tener una palabra de oración. Después vamos a tener la lectura que identifica cuál es el tema de la reflexión de esta mañana. Oramos. Padre Santo, Padre de la gloria, Señor de nuestras vidas, Señor de nuestros pensamientos, nuestro espíritu, a ti te queremos alabar en esta mañana, darte las gracias por todas tus bendiciones, por tu presencia, por tu compañía con nosotros. Y te queremos presentar esta reflexión del día de hoy pidiéndote que no sea yo, sino tú, que me uses como instrumento para que pueda transmitir tu palabra con sencillez, con claridad, de forma que podamos entender y podamos aprender. Gracias, Padre, por una oportunidad más. Gracias en el nombre de Jesucristo, Señor de la gloria y de nuestras vidas. Amén. Pues le dije que en esta reflexión, la vez que yo estuve anteriormente, que fue el 30 de agosto, que empecé a desarrollar el tema de la conversión de Pablo, de cómo Dios lo transformó, pues dijimos que esa reflexión realmente no terminaba ese miércoles, sino que terminó con punto suspensivo, porque hoy la intención era ver qué pasó después de ese evento de la presencia de Dios que transformó, que cogió a Pablo, lo tumbó del caballo y Pablo quedó bastante afectado. Pero en el día de hoy vamos a darle continuidad a esa parte que estábamos leyendo en Hechos, específicamente en aquella ocasión leímos Hechos 9 del 1 al 9 y hoy vamos a continuar Hechos 9 del 10 al 19. Me propongo leerlo en este momento para que sirva de base y podamos entender desde el mismo principio qué queremos para el día de hoy. Dice Hechos 9 del 10 al 19, le voy a leer. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí autorizados por los jefes de los sacerdotes para llevarse preso a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque este hombre es mi instrumento para dar a conocer mi nombre tanto en las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer. Ananías fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido recobró las fuerzas. Esa es la porción bíblica de esta mañana, que es continuación directa. Terminamos el día 30 de agosto, el 9, y ahora lo cogemos en el versículo número 2, número 10 del mismo capítulo. Lo que vimos aquí fue, en aquella ocasión, el mismo capítulo 9 nos presentó a Saulo. Saulo, el que iba, como dice el versículo 1, respirando amenazas de muerte contra los cristianos, y aquí lo vemos del versículo 3 en adelante, otro Pablo con un cambio de mente, cambio que se lo hizo el Señor. Así que ahí está la confianza. Podemos decir que el capítulo 9, versículo 3, que dice:
En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Pregunta. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Lo que quiero decir es que en este versículo número 3 que leímos en la ocasión anterior, en agosto, eso podemos identificarlo como el acta de nacimiento de Saulo. El acta de nacimiento al cristianismo. Cuando Dios lo llamó, lo atrajo, lo transformó y lo convirtió en otra persona. Ese momento fue cuando Dios hizo de Pablo una nueva criatura, cuando Dios lo transformó, cuando Dios les rompió las cadenas, cuando Dios lo liberó de aquella antigua forma de pensar que estaba y terminó en los versículos 1 y 2 de esta porción del 1 al 9, y que en este camino a Damasco, en el versículo 3, ya Pablo empieza a ser otra persona. Fue una conversión instantánea, eso fue en el momento. Yo cuando preparaba mi participación le puse 4 títulos diferentes a la reflexión de hoy. La primera que le puse, el primer título, colaboradores de Dios. El segundo, los héroes olvidados. El tercero, los incondicionales de Dios. Y el número 4 de los posibles títulos, personas con las que Dios cuenta. Si tú te fijas, esto es distinto, 4 ángulos diferentes para enfocar la lección, la reflexión de hoy, que es a donde yo quiero llegar. Además de los títulos, podemos llamarlo, como le dije, distintos ángulos para desarrollar el tema. Primero, hay que mencionar, Jesús fue el autor de estos sucesos. Jesús fue el que se le presentó. Jesús le dijo: yo soy Jesús. Y le dio al que tú persigues. Y de ahí en adelante, pues, en una forma, yo diría que bastante obediente, Pablo cambió de forma de pensar, cambió su espíritu, su ser, cambió siendo la misma persona física, pero mentalmente ya era un siervo del Señor. Primero es Jesús quien le aparece en el camino a Damasco. Le cambia los planes de Pablo y los sustituye por los planes de Dios, que son los que valen, los que prevalecen, los que a nosotros nos interesan. Le cambió los planes, le cambió la mentalidad y le cambió los objetivos. Le cambió lo que él quería hacer, coger preso a los cristianos y llevárselos a Jerusalén. Búsquenlo ustedes y hagan ustedes lo que quieran con estos que yo les he traído. Dios, el versículo 3 en adelante, Saulo, desde versículo, en este versículo que miramos, esta porción, no dejó de predicar el mensaje de Cristo. Eso es Dios quien obró el cambio. Podemos decir la redención de Pablo, porque de ahí en adelante Pablo hasta el final de su vida fue un incondicional de Dios. Uno de los títulos que yo le puse, Saulo era una persona con quien Dios estaba contando. Desde allá de las regiones celestiales, cuando miró, dijo: hoy es el momento para que Saulo salga de ese camino equivocado de perseguir y traerlo a mi servicio de predicar de ahora en adelante. De ellos, tenemos aquí una serie de personas que es lo que yo quiero enfocar en el día de hoy. Lo primero, en el versículo 7 dice: los hombres que viajaban con Saulo. Para mí esos son héroes. Y yo te voy a explicar mi tesis para defender en el día de hoy, es que ellos son unos héroes. Dios está contando con ellos también. No serían incondicionales, no estarían conscientes de que Dios los estaba utilizando, pero funcionaron como colaboradores de Dios. Los que iban en el camino de Damasco, el bonche, el ejército de Saulo, su tropa. Este versículo 7 son los muchachos de Saulo, los que tenían entre sí confianza y que hacían un grupo, un equipo sólido, bien formado, y que unos a los otros se tenían confianza, incluyendo a Saulo. Los que de seguro le podrían haber dado el triunfo a Saulo si Dios no aparecía.
pero de todos modos le dieron el triunfo a Saulo, triunfo que vino por las manos del Señor. De ellos podemos decir muchas cosas buenas, es lo que yo voy a decir de ellos. Se le puede dar crédito a esta gente, se les puede dar méritos. Vamos a buscar esos méritos, vamos a imaginarnos, vamos a meternos dentro de la escena. ¿Qué méritos y qué créditos le podamos dar hoy que estamos leyendo de nuevo esta porción bíblica? Podemos decir que son colaboradores de Dios. Son gente con la que Dios está contando. Porque ellos irían con un propósito y los que iban a coger preso a los cristianos, Dios sabe que puede contar con ellos en esta etapa de la vida de Pablo, de Saulo de Tarso, y en este inicio de su conversión. En el momento oportuno, Dios está utilizando a estos hombres, los que iban con Saulo de Tarso para allá, para Damasco. Dios está utilizando a estos hombres en el momento oportuno. ¿Qué dice el 6? Levántate y entra a la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Quién llevó a Saulo a Damasco? Ya Saulo quedó tirado en el piso, ciego, medio debilucho, necesitando quien lo ayudara. Pues ellos, la tropa, los que iban, los muchachos de Saulo, en el momento oportuno, en el momento de Dios y según los planes de Dios, los planes celestiales, Dios activa a estos hombres que están mencionados en el versículo número 7. Y ellos echan para adelante, le cumplen a Dios, lo llevan a Damasco. Vamos, estos hombres, el mérito de estos hombres, me dan un momentito en lo que encuentro aquí unas cositas que quiero decirle. Este primer grupo de personas con las que estamos hablando son gente con las que Dios está contando. Podemos llamarlos también héroes olvidados. Ellos son el equipo de trabajo del antiguo Saulo de Tarso. Del Saulo de Tarso que vimos hasta el versículo 1 y 2 del versículo 9. El equipo de trabajo con quien Saulo contaba eran los que junto a Saulo perseguían a los cristianos con las más malas intenciones, con la más mala voluntad, con mala fe. Ellos eran del equipo y de la unidad de Pablo. Podemos decir que Dios los utilizó, que Dios contó con ellos. Es lo que yo estoy defendiendo. Clave número 1 para abonar a favor de estos hombres. Ellos estaban con Saulo de Tarso cuando pasó esto del capítulo, de los versículos del 3 al 6. Ellos estaban allí. Por tanto, ¿en qué se convierten estos hombres? En testigos presenciales. Los testigos presenciales que estaban allí y vieron todo. Nadie le tenía que contar. Ellos oyeron la voz que bajó del cielo, verían el resplandor, vieron a Saulo caerse, vieron a Saulo tambaleándose, que ellos lo tuvieron que ayudar a levantar. Todas esas cosas ellos lo vieron. Vieron los sucesos, fueron testigos presenciales, fueron una fuente fidedigna para contar esto después de que esto... Porque tú no me digas que una cosa tan extraordinaria, tú te vas a quedar callado y no lo vas a contar a nadie. Al principio se lo cuentas a todo el mundo y después sigues contándolo según la oportunidad. Los que vieron el rayo de luz, los que escucharon la voz que bajaba del cielo y los que no vieron a nadie, pero estaban allí, fueron testigos. Mi versión de la Biblia dice que ellos se quedaron atónitos, se quedaron confundidos. Pues, ¿qué otra palabra nosotros podemos buscar para que sea sinónimo de atónitos? Podemos decir que se quedaron confundidos. ¿Qué pasa aquí? ¿Pero qué pasó? Y si nosotros íbamos bien, esta empresa, este proyecto iba sobre ruedas, pero ¿y qué pasó aquí? Que Saulo se cayó. ¿Pero por qué Saulo se cayó? Si Saulo es tan ágil, tan habilidoso en las cosas que hace, y quedaron atónitos, quedaron confundidos, posiblemente con una fuerte descarga de adrenalina, que ellos iban para allá con un propósito y Saulo se cayó. Le paró el propósito de ir, los detuvo en el camino,
¿Cuándo los detuvo? Antes de que llegaran a Damasco. Fíjate si Dios hace las cosas oportunamente. Fíjate que el tiempo de Dios es el mejor tiempo. Y esto fue lo que pasó. Pensaban mil cosas. ¿Y cómo explicamos esto? ¿Y cómo explicamos una cosa que nosotros mismos no nos podemos explicar? Si todo iba bien y de momento se paró el galope y la ida para Jerusalén. Nadie tiene que contarnos esto. Nosotros somos testigos presenciales. Pero ¿cómo lo contamos nosotros? Si es que nosotros no sabemos de dónde vino esto, no sabemos por qué Pablo se cayó. Nosotros sabemos lo que estamos viendo, que se cayó y ahora no se puede levantar y que está hasta ciego. Este hombre acá, pero no pudieron llegar a ninguna conclusión. Analizarían la cosa, en el momento unos a otros se pondrían, pero no pudieron llegar a una conclusión. La mente de ellos, ni ninguna experiencia anterior que ellos tuvieran, podían usarla de referencia para explicar lo que estaban viendo. No había forma de explicar. No busquen forma de explicar, porque no hay forma de explicar nada de esto. Eso es Dios. Dios obrando. Dios llevando a cabo sus planes. Dios al control de todo. Dios los guió. Dios guiando la situación. Dios estaba con ellos aunque ellos no lo sabían. Estaba buscando a Saulo, pero ellos estaban allí. O sea que la presencia de Dios era para ellos también. Comentarios a favor de estos hombres. ¿Cuántos son? Yo no sé, 30, 20, 50. Comentarios a favor de ellos. De estos colaboradores. Vamos a empujar un poquito el texto bíblico y vamos a pensar qué tal si. Vamos a ver 4 qué tal si cosas que pudieron suceder. ¿Cómo nosotros podemos mirar y hoy en octubre del 2023 ver esta escena? ¿Qué tal si pensamos que alguno de ellos o algunos de ellos, 2, 3, 4, qué tal si algunos de ellos fue más sensible a ese evento que todos los demás? ¿Ves? Porque no todos somos iguales. No todos los seres humanos reaccionamos iguales en la misma condición. No todos reaccionamos iguales. Reaccionamos de formas diferentes. Y puede que tú tengas la razón y que yo tenga la razón y que hay distintas formas de ver el evento. ¿Qué tal si alguno era más sensible? ¿Qué tal si alguno de ellos, ante la no respuesta y la no explicación de los sucesos que ellos vieron de los versículos 3 al 6, qué tal si ante la no respuesta y no explicación de lo que pasó, de los sucesos, empezaron a creer que me vas a decir? Pues a creer que aquí hay algo más que lo que nosotros estamos viendo. ¿Y qué tal si es la mano de Dios? ¿Pudieron pensar eso? ¿Y qué tal si es una intervención divina? ¿Pudieron pensar eso? Y si pensaron en eso, pues están en lo correcto. Estarían ellos con duda diciendo, ¿qué tal si eso? Pero están en lo correcto si lo pensaron así. Aunque confundidos, aunque no tenían claro lo que estaba pasando, aunque no tenían una explicación, ¿qué tal si un rayo de luz también? Parte de esa luz también iluminó la mente de alguno de ellos, 2, 3, 4 que estaban allí antes. Pero esto nosotros humanamente esto no lo podemos explicar. Aquí tiene que haber algo más. Qué sorpresa para ellos. Qué bueno, ¿verdad? Pero un rayo de luz también los iluminó. También les ayudó a creer, aunque fuera de forma preliminar, un poquito, buscando respuestas entre las miles de cosas que ellos pudieron haber pensado. ¿Qué tal si un rayo de luz también los iluminó a ellos y ellos empezaron a mirar para el lado que tenían que ver? Ahora, si los llevamos más adelante, Saulo, pues como en el último versículo, Ananías le puso la mano, empezó a ver, se fortaleció, comió, se quedó predicando en Damasco, pero más tarde fue a predicar a Jerusalén. ¿A dónde tú te crees que estos hombres que acompañaban a Saulo en el versículo 7 fueron? Pues regresaron a su lugar de vivienda, de trabajo, y se regresaron a Jerusalén. ¿Y qué tal si este Pablo, que no paró de predicar de ahí para adelante,
Y ellos lo vieron predicando en Jerusalén, porque ellos vivían en Jerusalén o en los alrededores y allí trabajaban, allí tenían todo puesto. ¿Qué tal si escucharon a Saulo predicando? Y había uno y decía, ven acá, pero ese Saulo, al que nosotros íbamos con él para Damasco cuando aquello le pasó aquello. ¿Qué tal si alguno tuvo la experiencia de escuchar a Pablo? ¿Qué tal si había dos y de, mira, aquel es Saulo, nosotros lo conocemos, pero ¿quién no conoce a Saulo? Si él es archifamoso, ellos comentarían entre sí, ese es Saulo, pero Saulo es tan conocido. Nosotros vimos lo que pasó, nosotros quedamos sorprendidos de lo que pasó, nosotros quedamos sin explicación de aquello que pasó aquel día, nos quedamos boquiabiertos, todavía hoy no lo sabemos explicar, nos quedamos sin palabras. Nosotros lo ayudamos a levantarse del suelo, porque él no podía levantarse. Lo tuvimos que ayudar a montarse en el caballo. Nosotros lo llevamos a Damasco, a la casa aquella. Ellos lo identificarían que era la casa de Lucas, que fue lo que vimos en el versículo 11. Nosotros lo llevamos a la casa de aquella. Lo vimos tan débil. No era el mismo. Lo vimos como un shock. Ese hombre iba como un shock nervioso, iba como catatónico, iba estresado, iba como enfermo, iba bien raro. Es rarísimo lo que pasó. Increíble ese cambio, que ese es el que está predicando ahora. Increíble que sea el mismo que quería coger preso y que ahora predica. ¿Tú sabes lo que quiere decir? ¿Qué tú dices cuando dices que no crees? Que algo raro que él te está predicando, si ibas persiguiendo, algo no huele bien aquí. Levantan la bandera de la duda, la bandera de la preocupación. ¿Será verdad? ¿O estará fingiendo, mintiendo? Esos son pensamientos puramente humanos. Hasta tú y yo, de vez en cuando, ante una sorpresa, pensamos que esto es verdad y empezamos a comentar y a buscar que otro no, como a veces nosotros estamos. Ahora, ¿qué tal si alguno de ellos, en vez de ver de lejos, se acercó un poco más para oír lo que ese hombre está diciendo? Dice por curiosidad. ¿Tú sabes lo que dice Romanos 12? La fe viene por el oír. ¿Qué tal si alguno se acercó para escuchar? Algunos de los más sensibles. Más aún, ¿qué tal si alguno se convirtió? De esos que iban con Saulo, que menciona el versículo 7. ¿Qué tal si alguno también fue transformado? Transformado por Dios. ¿Qué tal si alguno fue transformado por escuchar lo que Pablo decía? ¿Qué tal si alguno fue transformado por escuchar lo que Pablo decía? Saulo de Tarso. Importante, estos hombres que a lo mejor pensamos de una forma, pero podemos darle el margen de los beneficios de que este hombre dice la verdad. Ahora, el otro personaje que quiero destacar y hablar muy bien a favor de él es el versículo 11, que dice que anda, ve a la casa de Judas en la calle derecha y pregunta por un Saulo de Tarso. Y añade un detalle, ¿está orando? ¿Quién? Saulo. Pero Saulo orando. Saulo sabía orar las oraciones comunes de repetición de que usaban en el judaísmo. Pero orar es tú, en comunión con Dios, con tu mente, tú decirles a Dios lo que tú sientes, lo que tú quieres, lo que tú estás padeciendo y tantas cosas. Judas. Lucas, que es el autor de este libro de los Hechos, él mismo, Lucas dice que él investigó diligentemente. Investigó muchas cosas, incluyendo esta porción de Hechos 9, del 10 al 19, y todo lo demás, el libro completo. Lucas lo distingue al mencionar ahí. No aparece más que una sola vez en toda la... Habla mucho Judas, pero de este Judas aparece una sola vez en la Biblia. Judas lo distingue. Y al distinguirlo, nos hace ver y creer que Dios lo tiene en cuenta. Que Dios tiene un propósito para este Judas. Lo tiene en la mente. Lo tiene ahí guardadito.
para que en el momento oportuno lo pueda utilizar. Dios está contando con él para una misión específica, para un servicio. Dios lo ha apartado en esta etapa temprana de la recuperación, de la conversión y recuperación, porque Saulo cayó, necesitó unos días para recuperarse física y espiritualmente y mentalmente. En esta etapa temprana de la conversión, a quien Dios tenía apartado era a Judas, quien todavía estaba en recuperación. Se recuperaba lentamente, se recuperaba poco a poco. Pues hay que darle tiempo, porque lo que le pasó fue bastante en serio. Judas. De este personaje les dije que se habla poco en las Escrituras. Solo se menciona en ese versículo número 11. Sin embargo, se menciona. No pasó desapercibido. Entonces a nosotros estar hablando de este Judas, donde Dios llevó a Saulo, que los hombres que iban con él lo llevaron, que Dios los guió hasta esa casa, porque no tiene otra explicación, una explicación divina. Se menciona, Lucas lo distingue, es uno de esos héroes olvidados, y al nosotros ponernos a hablar de él hoy, pues lo sacamos del anonimato y lo ponemos delante de nosotros, lo ponemos sobre la mesa y estamos mirando a personajes como él. Lucas lo distingue, es uno de esos héroes olvidados que hoy nosotros estamos mencionando, por tanto no es un héroe olvidado, lo sacamos de ahí, pero Dios lo tiene en cuenta. Podrá ser un héroe olvidado, pero Dios lo tiene en cuenta, y Lucas, el autor, menciona su nombre y menciona los hechos de él. Son hechos importantes. A nosotros nos parecerá que es una cosa pequeña, un detalle pequeño, pero de ahí dependió la vida de este hombre, de Saulo de Tarso, que se convirtió en apóstol, se convirtió en el, como dicen, el apóstol de la gracia, y fue recuperando, y ese hombre se quedó con el Nuevo Testamento. 11 de las parábolas las escribió este hombre que cayó al piso y quedó ciego, y que los ayudantes lo llevaron a casa de Lucas. Son pocos los que disfrutan de buena fama. Aquí Judas, pues la fama a la que nosotros estamos hablando de ellos, pero ellos no son grandes hombres como Saulo se convirtió, Pedro, todos los apóstoles, Bernabé, Tito, Timoteo, estos hombres que se habla mucho y de la obra, de la misión que ellos hicieron, son pocos los que disfrutan de esa fama. Judas no, se menciona una sola vez, son pocos los que disfrutan de esa posición. La mayoría son personas más sencillas, los mandaderos, los que Dios utiliza para hacer un mandado o una misión específica, como es en el caso de Judas en el día de hoy. La mayoría son mandaderos de personas para una misión, y la cumpliste ya. Lo hace precisamente lo que Dios. Este tipo de personas como es Lucas hace precisamente lo que Dios le manda hacer. En el momento que Dios lo manda hacer, precisamente hacen lo que Dios le ha pedido que hagan, lo que en el lugar que Dios le dice, vete allí, y van allá, y ellos obedecen. Eso es obediencia, y son fieles aunque sea en lo poco. ¿Te acuerdas de esa frase bíblica? Ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Lucas cae en esa categoría. Por eso lo queremos rescatar de héroes olvidados y lo queremos poner como un colaborador de Dios, que cuando Dios contó con él, ahí estaba Judas sirviendo. Buen siervo y fiel. Son los que mantienen este tipo de personas como Lucas, y tú y yo nos debemos convertir en un personaje similar a Lucas, porque ellos son los que mantienen el funcionamiento con salud de la iglesia. Ese tipo de personas, ese tipo de conducta, ese tipo de reacción a cuando Dios te manda, son los que mantienen funcionando con salud a la iglesia. Nadie sabrá jamás quiénes son estos hombres, de tantos hombres que colaboraron, pero lo veremos en las regiones celestiales. El inmenso servicio que muchos hicieron, que sus nombres no están escritos en la Biblia, pero están escritos en el libro de Hebreos, capítulo 1, que dice, esa gran nube de testigos. Pues Lucas distingue a Judas y lo saca, y nosotros estamos hablando de él.
Podemos decir muchas cosas buenas de este hombre, de este siervo fiel, de Judas. Dios lo tiene en cuenta. Que Dios te tenga en cuenta, eso es una cosa de mucho valor, de un valor incalculable. Es un honor que Dios nos tenga en cuenta, aunque nuestros nombres no aparezcan en la Biblia, pero sí van a aparecer en el libro de la vida. Gloria a Dios, es un privilegio saberlo desde ahora, un privilegio, un honor para cualquier persona con que Dios esté contando, que Dios te conoce, que Dios conoce tu nombre, conoce tu apellido, conoce tu mamá, tu papá, tus abuelos, que Dios sabe dónde tú vives, en qué calle tú vives, en qué casa tú vives. Eso es un privilegio inmenso. Tú no me digas que saber eso no te alegra. A mí sí me alegra. Y pues, excelente. Dios sabe con quién puede contar. Dios conoce el corazón y la fidelidad de las personas. Conoce a Lucas. En el momento oportuno, en el momento que Dios los necesite, según los planes de Dios, Dios los activa. Y Judas, ¿qué hace? Le cumple a Dios. Excelente, ¿verdad? Vemos que además de Judas tener un corazón dispuesto y de la fidelidad que este hombre, si se menciona aquí es que este hombre lleva hace rato creyendo tiempo, ya era un cristiano formado, un veterano cristiano, que además vemos que además de un corazón dispuesto y de la fidelidad de ese hombre, que es un militante en las filas del Señor, es un colaborador de Dios. Y Dios se complace en él. Dios se complace en ese tipo de persona. Es un incondicional de Dios. Es un obediente de Dios. No conocía lo que dice el versículo número 6, que dice el 6, 9, 6, levántate, le dice Jesús a Saulo, y entra en la ciudad y allí se te dirá lo que vas a hacer. Judas no conocía eso. Nosotros lo sabemos porque estamos leyendo y lo hemos leído 1000 veces, como siempre decimos, pero detenernos para mirarlo, eso es importante. Judas no lo conocía, nosotros lo conocemos y lo sacamos para presentarlo en este momento. Puede parecer como un detalle pequeño, pero sale del anonimato al Lucas mencionarlo. Es parte, Judas es parte del plan de Dios. El versículo 6 y Judas son parte de la ayuda que Dios le dio a Saulo de Tarso. Es el proceder de Dios. Dios, así es como funciona, así es como Él actúa, así son como son sus planes. Es el proceder de Dios en la transformación de Saulo de Tarso. Antes de llegar a unas conclusiones, les quiero decir, los versículos del 10 en adelante menciona ahí a otra persona que también queremos distinguirlo para darle pues el honor que entre nosotros merece, y es Ananías. Ananías también Dios lo tenía reservado y en un momento utilizarlo. Pasa que como el tiempo apremia y no nos va a dar el tiempo porque sería una reflexión demasiado de larga, yo no quiero que pase eso, pero a Ananías sí lo vamos a atender en un futuro. Escribe por ahí, búscate el papel y lápiz, lo escribe, lo que te voy a decir y lo pones en la nevera. El día 26 de octubre a mí me toca dirigir el círculo de oración de aquí del templo. Te lo digo porque te estoy invitando. Si quieres escuchar la reflexión y la distinción, el honor que le tocó a Ananías, ven el jueves 26 de octubre a las 9 de la mañana. Estaremos continuando con Ananías en el círculo de oración. Ven, trae tus peticiones, trae tu sentir, escuchas la reflexión, saludamos a los hermanos, oramos, cantamos, adoramos a nuestro Señor. Todos los jueves a las 9 de la mañana, aquí en el templo tenemos el círculo de oración. Lo que te estoy añadiendo nuevo es que como a mí me toca dirigirlo, yo lo sé de antemano, gracias a Doris Cruz, que es la que lleva el control de ese calendario. Ananías lo vamos a analizar ese jueves 26 a las 9 de la mañana. Te estamos invitando para que tú vengas. No te tienes que hacer presbiteriano. Vienes y escuchas la palabra de Dios.
Ahora, habiéndote hecho esa salvedad, ese anuncio preliminar y hacerte la invitación, jueves 26 de octubre a las 9 de la mañana continuamos con el tema de Ananías. ¿A qué conclusiones nosotros podemos llegar hasta este momento? Enseñanzas que tiene esta porción que hemos podido cubrir en esta mañana. ¿Cómo nos beneficia conocer a esta gente? ¿Cómo nos favorece? Pues vamos a llegar a unas cuantas conclusiones. Lo primero, cuando Dios le dio el toquecito a Judas, que fue un toque bastante fuerte que cayó hasta el piso, Judas dependió de otras personas. Mencionamos a dos, al grupo que iba con él, que está mencionado en el versículo 7, y a Judas, que está mencionado en el versículo 11. Dios contó con ellos. ¿Qué nos dice eso? Que nosotros los seres humanos no somos tan independientes como nos estamos creyendo. No somos tan independientes. Necesitamos primero de Dios y necesitamos los unos de los otros. Yo necesito de ti y tú necesitas de mí. Y a veces en grupo. Así que en la medida en que podamos, vamos a darnos la mano los unos a los otros. Aquí y en otras denominaciones también tienen distintos programas para ayudar, para la persona que necesita ayuda. Eso es una persona que necesita ayuda, es dependiente. Nosotros aquí tenemos la gran hora para compartir. Eso es una ofrenda que se recoge todos los años, una vez al año. No se queda en el presupuesto de la iglesia, sino según se recoge, se envía a la Asamblea General y todas las congregaciones también participan de ello. Nosotros también. Y siempre se anuncia con anticipación, tal día se va a recoger la ofrenda de la gran hora para compartir. Pues ven y participa. Nosotros ahora mismo estamos envueltas y ya Delia Colón nos está diciendo, este mes de octubre es el tiempo de recoger la moneda pequeña. La moneda pequeña es el centavito, que durante todo el año tú, tu esposo, tus hijos lo van echando en un pote y cuando termine el año venimos, contamos y esas ofrendas tampoco se quedan en el presupuesto de la iglesia. Son enviadas, esa ofrenda de la moneda pequeña es una ofrenda especial que recogen las mujeres presbiterianas. Se recoge, se cuenta y se envía también a la Asamblea General. Allá lo distribuyen según la necesidad de las mujeres. Se recogen aquí en la tercera, en todas las iglesias presbiterianas de Aguadilla, se recogen en todas las iglesias presbiterianas de Puerto Rico, del mundo, y todo eso se llega bastante, a millones. No te creas que la moneda pequeña, los detalles pequeños también tienen importancia. O sea, la moneda pequeña. Estamos también envueltos en un programa que nos pidió otra iglesia de donar bultos y materiales escolares a los niños. También eso es una forma de dar la mano, darnos la mano los unos a los otros. Nosotros también participamos en esta que es del cáncer, relevo por la vida. También se recoge dinero. Todas esas, relevo por la vida, la gran hora para compartir, la moneda pequeña, los bultos, todo eso cae en la categoría de servicio social. La iglesia da servicio social. La iglesia es una colaboradora porque todos dependemos unos de otros. Todos somos dependientes. No somos tan independientes como a veces. La primera conclusión. La segunda conclusión. No podemos guiar nuestros pasos en el camino correcto sin la ayuda de Dios. Estos hombres fueron colaboradores de Dios. Dios lo llevó a la calle derecha, a Damasco, a casa de Judas. ¿Quién lo llevó? Los hombres. Sin la ayuda de Dios, esos hombres no sabían que vamos a dónde llevamos. No los llevamos para Jerusalén otra vez, ya que estamos tan cerca. Dios los guió. No podemos guiar nuestros pasos por el camino correcto sin la ayuda de Dios y sin la ayuda de los demás. Somos colaboradores los unos de los otros. Somos como los que Dios, somos las personas con las que Dios cuenta. Hoy, en octubre del 2023 y de este año y del año que viene, mientras estemos vivos, somos colaboradores de Dios. No podemos hacer las cosas solitos. Saulo de Tarso necesitó ayuda. Saulo de Tarso necesitó ayuda idónea. Y tú sabes lo que pasó. Dios se la dio. Saulo necesitó ayuda.
en todo este proceso y Dios se la dio. Dios caminando al lado de Saulo, reforzándolo desde el momento en que cayó del caballo y cuando en el versículo 19 dice que él se levantó, fue bautizado, habiendo comido, recobró la fuerza. Dios con Saulo de Tarso, porque lo estaba preparando. Voy a separarte un tiempo para que te despejes de toda esa antigua forma de pensar y vayas dándole paso a tu mente la entrada de mis propósitos. Saulo necesitó de la oración de otras personas. Todos dependemos de todos. Con precaución en dónde tú vas a poner tu confianza, pero necesitamos de las demás personas. Hemos de orar para que Dios nos ayude. Imagínate esta situación como conclusión y para ir terminando. Un cristiano espiritualmente vivo, sin oración, ¿es posible? ¿Ah? Un cristiano espiritualmente vivo, sin oración, es imposible. Si no hay oración, no hay gracia. ¿Verdad que sí? Bueno, pues así terminamos la reflexión del día de hoy, no sin antes tener una palabra de oración por muchas personas que han pedido oración para sus necesidades, principalmente de salud. Y pues nuestros hermanos Ángel Irizarry y Doris, pues lo de ellos no es por salud, pero también por la salud y la vida de estos dos hermanos. Ellos van de viaje, así que los bendecimos, que tengan un feliz viaje. Con relación a oraciones por salud, queremos dar gracias a Dios por Mireya, quien fue operada y está en el proceso de recuperación, por su hermanita Marielas, ellas son hijas de nuestra hermana Mirta Rosa. Queremos orar por el esposo de Iris Dalila Santoni, la reverenda Iris Dalila Santoni, quien pastorea la iglesia de Sion allá en San Sebastián. Queremos también presentar ferviente oración por Rebeca Aquiles. Rebeca Aquiles es la hija de la reverenda Torres Ramírez, quien pastorea la iglesia de Lares. Ella está con un problema de salud bastante serio, oramos por ella. Continuamos orando por el hermano Wilkin Torres, que de momento nos dijeron que él también recibió su toquecito de salud. Oramos bien fervientemente por Emily. Emily es la sobrina de Toño, que tuvo un percance de salud serio. Ella está en el proceso de esa condición de salud. Oramos por ti, Emily, por ti, Toño, ustedes son nuestros amores. Oramos por Edwin Villanueva, el hijo de Ada Villanueva, y por ti, Ada, y por toda la familia. Edwin Villanueva, a quien le dicen Bebo. Así que por ti, Bebo, estamos orando, te estamos presentando en oración. Oramos por nuestra hermana María Figueroa, que tiene su condición de seriedad, mejora, pero no del todo. Te queremos poner en oración. El hermano de nuestra hermana Gilla, José Acevedo. Aquí hay un batallón de hermanos de esta familia Acevedo. A toda la familia Acevedo las bendecimos. Vengan o no vengan aquí. Oramos por Ricardo Bocanegra, fue operado del colon. Por Ana Coriano, no nos olvidamos de ti. Tampoco de ti, Olga, y tu hermanita Loli, nuestras hermanas Olga y Loli. Y también queremos añadir en nuestra oración a Doris. Doris, la sobrina de Amelia. Doris tiene una hija aquí en Puerto Rico con problemas serios de salud. Además, allá en Estados Unidos, su hijo también tiene problemas de salud cardíaco. Así que oramos por ti, Doris, por tu hija. Oramos por Emma, que siempre viene con nosotros. Por Magdalena, por ti, Magdalena, también queremos elevar una oración en este momento. Y de esa forma concluimos nuestra reflexión del día de hoy. Padre Dios, Dios de la gloria, Dios de la tierra, Dios de nuestras vidas, Dios de la iglesia, de tu iglesia, de tus hijos, de los que creemos que sí, que tú eres el Hijo de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios y es el Mesías que vino a redimir el mundo. A ti te adoramos, te alabamos y en este momento aprovechamos para presentarte. Ya hemos mencionado los nombres y situaciones de este grupo de personas que hemos puesto y estamos poniendo en oración delante de ti.
Tú escuchas nuestras oraciones. Dependemos de nuestras oraciones. Dependemos de nuestra fe en ti, de nuestra confianza en ti. Ponemos todas estas personas en la confianza de que ya tú has escuchado y que en una forma que solamente tú sabes y sabes hacerlo, ya tú estás obrando en la vida de ellos, para que tú les des ánimo, fortaleza espiritual, su vida esté llena de ti, de tu Santo Espíritu y de todo tu pueblo, los que todavía permanecemos en pie. Bendice nuestras vidas, bendice a todas estas personas. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo, quien es nuestro Señor. Amén. Pues en esta forma concluimos dando gracias a Dios por la experiencia de hoy, y pues la hermana Alondra viene y va a apagar las cámaras de esta programación, así que será hasta la próxima. Recordándote que el jueves 26 en nuestro círculo de oración vamos a hablar de Ananías, porque es oración y también es reflexión. En una pequeña reflexión, pues vamos a atender a Ananías. Escríbelo en la nevera, que no se te olvide, y pues te estamos invitando para que participes con nosotros. Que Dios te bendiga.